Island. La misma franja de tierra en la que se ha estado excavando durante más de 2 siglos, impulsados por la creencia de que algún día saldría a la luz toda la verdad. Generación tras generación, llegaban con esperanzas, herramientas y teorías solo para marcharse con preguntas sin respuesta. Cada excavación añadía piezas al rompecabezas, pero la historia nunca estaba completa. Siempre faltaba algo. Ahora en 2025, se está desarrollando una nueva excavación, y lo que está revelando ha sacudido a todo el equipo hasta la médula. No se trata de una excavación cualquiera. Desde el momento en que las máquinas empezaron a excavar más profundamente en el suelo, la atmósfera de la isla cambió. El aire se sentía más pesado, más tenso, como si la propia tierra se resistiera a ser removida. Con cada metro más de profundidad, las preguntas se multiplicaban. Esta vez el equipo no se limitó a sacar tierra y piedras. Los instrumentos científicos empezaron a informar de lecturas extrañas e inquietantes que llamaron inmediatamente la atención de todos. Las mediciones mostraron que la densidad del suelo era 3 o 4 veces superior a lo que cabría esperar normalmente. En ciertas zonas los niveles de humedad aumentaron de forma tan espectacular que parecía como si un espacio sellado estuviera atrapando agua bajo la superficie. Lo más impactante de todo eran los materiales que volvían a salir a la superficie. Fragmentos de madera, restos de metal. Signos claros de que lo que había debajo no era el resultado de procesos geológicos naturales, sino algo cuidadosamente diseñado y construido por manos humanas hace cientos de años. La expresión de Rick Lagina lo decía todo sin palabras. El hombre que normalmente reaccionaba a los descubrimientos con excitación y visible entusiasmo estaba inusualmente callado. Marty Lagina también elegía sus palabras con cautela, sopesando cada frase antes de hablar. Todos comprendían la gravedad del momento. El equipo sabía que el siguiente paso entrañaba un grave peligro. Si la estructura se abría por descuido, podía provocar inundaciones, derrumbes o la pérdida irreversible de pruebas fundamentales. Pero si decidían no proceder, uno de los mayores misterios de la historia podría quedar enterrado para siempre. Era una decisión sin respuesta fácil. Los expertos implicados en el proyecto creen que de confirmarse la existencia de esta cámara, su valor podría superar los $100 millones. Y no simplemente por el oro o la riqueza material. El verdadero valor reside en lo que podría significar para la propia historia. Un descubrimiento así podría reescribir lo que entendemos sobre los templarios, las primeras exploraciones europeas y las sociedades secretas que podrían haber operado mucho más allá de lo que reconocen los registros oficiales. Quizá por eso se han producido retrasos, permisos y obstáculos que no parecen una simple coincidencia. Porque lo que puede estar oculto bajo Oak Island no es solo un tesoro. Podría ser la verdad deliberadamente ocultada al mundo durante siglos. Y cuando esa verdad finalmente salga a la superficie, la historia podría no volver a ser la misma. La excavación de este año es fundamentalmente diferente. Por primera vez el equipo ya no se basa únicamente en la especulación o la intuición. La tecnología que se está utilizando en 2025 es mucho más potente y precisa que cualquier otra disponible anteriormente en la isla. Las plataformas de perforación profunda, los avanzados sistemas de escaneado, los sensores de presión y la pesada maquinaria de excavación han proporcionado un nivel de confianza nunca visto hasta ahora. Ya no se trata de un caso de tal vez haya algo ahí. Los datos son claros. Las lecturas indican sistemáticamente que existe algo sólido y antinatural bajo la superficie. En años anteriores, las excavaciones solían ser superficiales o detenerse a profundidades limitadas por el riesgo y la incertidumbre. Esta vez el equipo tomó la decisión consciente de ir más allá de esos límites. Las perforaciones alcanzan ahora profundidades que antes se consideraban demasiado peligrosas o técnicamente imposibles. Ya no hay medias tintas. Con cada nueva fase de excavación, crece la sensación de que Oak Island puede verse obligada por fin a revelar algo que ha guardado durante 200 años. La diferencia más significativa de esta temporada es la planificación.
Donde antes había conjeturas, ahora hay datos. Muestras de suelo, informes de densidad, mediciones de humedad. Todos ellos son sistemáticamente anormales. Los expertos coinciden en que esas lecturas simplemente no se dan en un suelo natural intacto. La confianza del equipo es real, pero está equilibrada por la cautela más que por la confusión. Rick y Marty han dejado claro que no se trata de una excavación rutinaria. Cada movimiento de maquinaria se discute de antemano. Las comprobaciones de seguridad se han duplicado. Todos en la obra comprenden que si realmente existe una estructura bajo ellos, incluso un pequeño error podría provocar una catástrofe. Aún así continúan, porque todo el mundo tiene la sensación de que ha comenzado la fase más crítica de la historia de Oak Island. A medida que la perforadora desciende, la tensión se extiende por todo el lugar. Las conversaciones se desvanecen. Donde antes reinaban las risas y las charlas informales, ahora domina el silencio. El único sonido es el zumbido bajo y constante de las máquinas excavando la tierra. Cada metro adicional hacia abajo conlleva un riesgo. La amenaza de derrumbe, inundación o fallo estructural acecha constantemente. Sin embargo, con cada centímetro ganado, la curiosidad se intensifica. A medida que aumentaba la profundidad, los cambios de comportamiento se hacían inconfundibles. Rick observaba más y hablaba menos. Marty revisaba cada informe 2 o 3 veces antes de reconocerlo. Los ingenieros y los operarios de la perforadora actuaron con sumo cuidado. No se tomaron decisiones precipitadas. Todos sabían que lo que había debajo podía representar las pruebas más delicadas jamás descubiertas en la isla. Cada avance de la perforadora atraía las miradas hacia los monitores. Las lecturas de presión cambiaban inesperadamente. Los niveles de humedad fluctuaban. Resurgían los temores de filtraciones de agua. El equipo recordó la larga historia de túneles de inundación de Oak Island y cómo un solo corte erróneo en el pasado había destruido operaciones enteras. La curiosidad y el miedo caminaban ahora codo con codo. Sin embargo, la tensión no estaba impulsada únicamente por el miedo. También había una poderosa sensación compartida de que la verdad estaba cerca. Más cerca de lo que había estado nunca. Con cada metro que se avanzaba, crecía la posibilidad de que el siguiente corte revelara por fin lo que la gente había estado buscando durante más de 2 siglos. Esta mezcla de emoción y temor es lo que hace que esta excavación no se parezca a ninguna otra anterior. Los interrogantes siguen creciendo. Existe una cámara sellada. Se oculta bajo ella una estructura artificial. En lugar de forzar las respuestas, el equipo está dejando que los datos guíen cada paso. Esa paciencia es lo que hace que esta excavación sea a la vez increíblemente peligrosa e increíblemente prometedora. A medida que la perforación superaba ciertas profundidades, los instrumentos científicos empezaron a arrojar resultados que asombraron incluso a los expertos más avezados. Normalmente la densidad del suelo sigue patrones predecibles. En este caso, no fue así. Las lecturas se dispararon repetidamente, mostrando niveles de densidad varias veces superiores a los normales. Tales patrones casi nunca se encuentran en suelos vírgenes. Los datos de humedad suscitaron aún más preocupación. Algunas zonas estaban inusualmente secas, pero los niveles de humedad aumentaron bruscamente unos metros más abajo. Parecía como si el agua se estuviera acumulando alrededor de una estructura sellada. Los ingenieros explicaron que este comportamiento sugiere claramente la presencia de un espacio cerrado o una cavidad artificial. Los sensores de presión arrojaron resultados similares. Se produjeron caídas y picos repentinos a medida que avanzaba la perforadora. Esto no indicaba un suelo débil, sino capas que habían sido alteradas artificialmente. Los expertos señalaron que los túneles o cámaras construidos hace siglos habrían alterado permanentemente el equilibrio natural del suelo circundante. Y lo que es más importante, estas anomalías no estaban aisladas. Diferentes instrumentos que medían distintos factores apuntaban todos a la misma conclusión. Esta coherencia descartaba la coincidencia. Científicos e ingenieros coinciden ahora
en que esta sección de Oak Island no se comporta como una formación natural. Los datos indican claramente la existencia de una estructura bajo la superficie diseñada por la mano del hombre, planificada cuidadosamente y construida con intención. Entonces llegó la prueba más convincente de todas. Cuando las muestras de perforación sacaron a la luz fragmentos de madera, todo el yacimiento pareció congelarse. Encontrar madera a tal profundidad en Oak Island no es normal. No se trataba de restos modernos. La madera era oscura, estaba anegada y envejecida, señales claras de que podía tener cientos de años. En ese momento todos comprendieron que la isla del roble ya no susurraba sus secretos, sino que empezaba a hablar. También se encontraron fragmentos de hierro y metal en algunas zonas. Este metal no era aleatorio. Algunas piezas tenían marcas de corte y signos de haber sido moldeadas. Según los expertos, no se trataba de piedras o minerales rotos de forma natural, sino que podían ser herramientas o partes de material de construcción. Este descubrimiento en sí mismo fue un importante indicio de que se estaba llevando a cabo un trabajo organizado en el subsuelo. La datación por carbono adquiere aquí una importancia crucial. Las excavaciones realizadas en el pasado han datado a veces la madera hallada en Oak Island en el 1600 e incluso antes. Si la madera de esta vez también resulta ser de la misma época, sería la prueba de que alguien en ese momento había logrado una ingeniería tan profunda, algo que ni siquiera se menciona oficialmente en los libros de historia. La combinación de madera y metal se considera la más fuerte. Pruebas. Rara vez se encuentran juntas en cuevas naturales o capas del suelo, y además a una profundidad prevista. Los expertos afirman que estas pistas indican que no solo hay algo enterrado debajo, sino que se construyó un sistema adecuado, tal vez algo como una cámara túnel o bóveda. El silencio de Rick Lagina. Una advertencia silenciosa. Lo que más llamó la atención durante esta excavación fue el silencio de Rick Lagina. Un hombre que suele hablar abiertamente y mostrar entusiasmo ante cada descubrimiento, esta vez aparece casi en silencio. Rick habla menos y observa todo con más atención. Su lenguaje corporal indica claramente que no se está tomando la situación a la ligera. Cuando incluso personas tan experimentadas se callan de repente, suele ser señal de un peligro inminente. Las expresiones faciales de Rick también lo dicen todo. A medida que surgen nuevas lecturas, o el taladro profundiza sus ojos, reflejan emoción y preocupación. No se trata solo de la alegría de encontrar un tesoro, sino también de la comprensión de los riesgos que puede haber debajo. Rick es muy consciente de los desastres ocurridos en el pasado en Oak Island, las inundaciones, el hundimiento del suelo y la pérdida de pruebas cruciales. Quizá por eso esta vez quiere dar cada paso con la máxima precaución. Cuando Rick permanece en silencio, todo el equipo se pone automáticamente en alerta. Las bromas y las conversaciones desenfadadas cesan en el sitio. Cada movimiento se considera cuidadosamente. Es una señal tácita de que cualquier error puede costar caro. El silencio de Rick sirve de advertencia, señal de que lo que hay debajo no es corriente. Este silencio no es señal de miedo, sino de experiencia. Tras años de duro trabajo y numerosos intentos fallidos, Rick ha aprendido que la paciencia y la seguridad son más importantes que el entusiasmo. Oak Island ya ha visto antes a gente pagar el precio de la precipitación. Rick no quiere que la historia se repita. Marty y el miedo y el dilema internos del equipo. Marty Lagina siempre ha sido un hombre práctico, y esta vez también está tratando de equilibrar la esperanza y el miedo. Por un lado siente que el equipo está muy cerca de la verdad. Por otro también sabe que una decisión equivocada podría destruir vidas, maquinaria y años de duro trabajo. Están surgiendo claras diferencias en el seno del equipo. Algunos creen que detenerse después de disponer de información científica y pistas tan sólidas sería el mayor de los errores. Dicen que si se retiran ahora puede que nunca vuelvan a estar tan cerca. Este pensamiento está lleno de esperanza y tiene sus raíces en el sueño de cambiar la historia. Pero por otro lado, algunas personas no pueden ignorar los riesgos. La amenaza de inundaciones, la posibilidad de hundimiento del terreno y el miedo a perder pruebas son demasiado reales. Todo el mundo recuerda el pasado desastre de Oak Island, donde un pequeño error destruyó toda la excavación. Estas personas creen que la verdad es importante,
pero la seguridad lo es aún más. La mayor pregunta de Marty ¿es correcto perseguir la verdad si el precio puede ser tan alto? No se trata solo de una cuestión de excavación, sino de una decisión moral. Este conflicto entre seguridad y verdad hace que esta excavación sea extremadamente emotiva y estresante. En esta coyuntura el equipo no solo se basa en máquinas y datos, sino también en su propia experiencia y comprensión. Cuando incluso personas tan experimentadas se encuentran perdidas, está claro que la situación dista mucho de ser sencilla. Oak Island ya no es solo una búsqueda del tesoro, sino la prueba definitiva de paciencia, valor y responsabilidad. La mayor amenaza: las inundaciones y el hundimiento del terreno. Si hay algo que ha causado el mayor daño en la historia de Oak Island, es el agua. En todas las excavaciones realizadas en los últimos 200 años, el agua ha sido el mayor enemigo. En cuanto se excavaba un poco más profundo, el agua del mar entraba por los túneles, lo que a menudo hacía inútil todo el duro trabajo en cuestión de minutos. Los expertos creen que puede haber un antiguo sistema de trampas de agua bajo Oak Island. Estas trampas se diseñaron de modo que en cuanto se hace un corte en el lugar equivocado, el agua empieza a llenarse automáticamente. Si el taladro va, aunque sea un poco, en la dirección equivocada, todo el pozo podría llenarse de agua en cuestión de instantes. Por eso el equipo está procediendo con sumo cuidado en cada centímetro. Junto con las inundaciones, otra amenaza importante son los derrumbes. Al alterarse el terreno inferior, las capas superiores pueden volverse inestables. Si hay un espacio hueco o una cámara debajo, el suelo podría derrumbarse repentinamente. En tal situación no solo podrían atascarse las máquinas, sino que también peligraría la vida de las personas que trabajan allí. Por tanto, el riesgo en Oak Island no es solo teórico, sino real e inmediato. El equipo sabe que una decisión equivocada podría destruirlo todo: años de investigación, equipos costosos, y lo que es más importante, vidas humanas. Debido a este temor, cada paso se da lenta y cautelosamente. Se trata de una cámara sellada. La mayor pregunta que se plantea ahora es: ¿existe una cámara sellada debajo? Las lecturas científicas y los indicios apuntan a ello. Cuando la densidad aumenta repentinamente y los patrones de humedad se vuelven extraños, los expertos creen que puede haber una estructura sellada debajo, aislada del suelo exterior. Una teoría es que hay una bóveda debajo. Una bóveda significa una habitación fuerte de piedra o madera en la que se ha creado deliberadamente un espacio para guardar algo seguro. Si es así, se deben haber hecho esfuerzos para protegerlo tanto del agua como del tiempo. La segunda teoría es la de un sistema de túneles. Es posible que haya varios túneles debajo conectados entre sí. Estos túneles también podrían haber servido para redirigir el agua. Las antiguas trampas de inundación de Oak Island apoyan esta teoría. Si existe un sistema así, sería una prueba de ingeniería muy avanzada. La tercera posibilidad es una habitación oculta hecha por el hombre. Es decir, una habitación oculta de tal manera que nada inusual es visible desde arriba. Con el tiempo, el suelo por encima de la habitación puede haberse asentado, pero la estructura en el interior todavía está presente. Esta podría ser la razón por la que los instrumentos muestran algo diferente. Los expertos afirman claramente que no se parecen a las cuevas naturales. La naturaleza no suele trabajar con tanta simetría y planificación. Lo que haya debajo parece ser el resultado de un plan humano o de un grupo. Esta incertidumbre es lo que hace que esta excavación sea tan peligrosa y emocionante. Si realmente hay una cámara sellada, podría ser el mayor descubrimiento de Oak Island hasta la fecha. Pero el camino para encontrarlo está plagado de peligros. Y toda la historia depende de este equilibrio riesgo y recompensa. Si se abre, ¿qué podría encontrarse? La mayor pregunta es si se abre la estructura oculta. ¿Qué se encontrará dentro? La mayoría de la gente piensa primero en oro. Podría tratarse de un tesoro de cientos de años de antigüedad. Ladrillos de oro, monedas o incluso oro en bruto cuidadosamente escondido bajo tierra. Pero la historia de Oak Island no siempre se ha limitado al oro. Muchos expertos creen que si hay una cámara o un sótano cerrado, podría albergar artefactos históricos como herramientas antiguas, símbolos religiosos u objetos asociados a un grupo secreto. Estos objetos pueden parecer pequeños, pero pueden proporcionar información sobre quién los visitó y cuál era su propósito.
A veces incluso una pequeña señal puede cambiar el curso de la historia. Otra posibilidad es que allí se encuentren documentos o mapas antiguos. Tal vez haya pruebas escritas, un código o un mensaje que se ocultó deliberadamente. Si esos documentos se encuentran en buen estado, podrían dar respuesta a preguntas centenarias. Sería algo asombroso no solo para Oak Island, sino para el mundo entero. Y lo más misterioso es que podría hallarse allí algo que nadie había imaginado siquiera. Una advertencia, un objeto religioso o ritual, o algo que escapa a nuestra comprensión actual. La historia de Oak Island revela que lo que se ha encontrado aquí nunca fue ordinario. Esta incertidumbre sigue alimentando la curiosidad y el suspense de la gente. Valor estimado no solo del oro, valor en la historia. Si consideramos solo el oro, los expertos creen que este descubrimiento podría valer más de 100 millones de dólares. Si se encuentran lingotes de oro, monedas o metales preciosos, solo su peso y pureza podrían valer una enorme suma. Pero el verdadero valor de Oak Island no puede medirse en términos monetarios. La verdadera importancia se revela cuando se considera su impacto histórico. Si se demuestra que un grupo creó aquí una estructura tan profunda y compleja hace cientos de años, los libros de historia podrían tener que revisarse significativamente. Este descubrimiento revelará lo avanzadas que eran las gentes de aquella época y lo que lograron, algo de lo que aún no se tiene noticia. Si este descubrimiento está relacionado con los templarios, los exploradores europeos, o algún grupo desconocido, las historias y teorías mantenidas hasta ahora podrían cambiar. Lo que antes se consideraba mera especulación podría convertirse en una prueba concreta. Este descubrimiento tendrá un valor incalculable para museos, universidades e investigadores. Por eso, cuando la gente se pregunta cuánto valdrá esto, la respuesta no puede ser simplemente monetaria. El mercado determina el precio del oro, pero nadie puede determinar el valor de la historia. Lo que hay debajo puede no ser solo un tesoro, sino una verdad que podría cambiar la percepción del mundo. Y por eso el equipo está dando cada paso con mucho cuidado. Una decisión equivocada podría conducir a la pérdida no solo de la riqueza, sino también de una parte inestimable de la historia para siempre. Este suspense hace aún más profunda esta historia, el peligro de cambiar la historia. Si se demuestra plenamente el descubrimiento de Oak Island, su repercusión no se limitará a un solo lugar o país. Muchos historiadores creen que dará lugar a una visión completamente nueva de las historias de los templarios, los primeros viajes europeos y las sociedades secretas. Lo que hasta ahora se consideraba mera especulación podría convertirse en una prueba concreta. Si se encuentran pruebas de que los templarios o cualquier otro grupo construyó algo aquí hace cientos de años con una ingeniería tan avanzada, se plantearán serias dudas sobre la historia actual. Significará que la gente de aquella época era mucho más avanzada de lo que pensábamos, cruzando océanos, llevando a cabo misiones secretas y construyendo estructuras tan profundas. Todo esto se reescribirá en los libros de texto. La cronología de los descubrimientos europeos también podría cambiar. Los descubrimientos que hoy se consideran oficiales pueden no ser la historia completa. Si sale a la luz la verdad sobre Oak Island, muchos países tendrán que reexaminar su historia. Esto no solo añadirá nueva información, sino que también pondrá en tela de juicio antiguas afirmaciones. Por eso algunas personas pueden sentirse incómodas con este descubrimiento. La historia no es solo conocimiento, también está vinculada a la identidad, el orgullo y el poder. Si un descubrimiento demuestra que una parte importante de la historia estaba incompleta o era inexacta, su impacto será de gran alcance. A este temor se le está llamando la amenaza de reescribir la historia. Retrasos, permisos y extrañas interrupciones. A medida que avanzaba la excavación surgían obstáculos inesperados, a veces la espera de nuevos permisos, otras las normas de seguridad, y otras razones técnicas obligaban a detener los trabajos. Desde fuera podían parecer normales, pero los plazos planteaban muchas dudas. A menudo, a medida que el equipo se acercaba a un lugar crucial, las aprobaciones se ralentizaban. Los documentos importantes se atascaban, o el trabajo tenía que detenerse por una razón u otra,
lo que resultaba frustrante para el equipo de Oak Island, ya que cada retraso suponía una pérdida de tiempo, dinero e impulso. Algunas personas consideran estas interrupciones un mero proceso sistémico, pero otras no las ven más que como una coincidencia. En la historia ha habido muchos descubrimientos de este tipo que fueron detenidos o suprimidos antes de que pudieran hacerse públicos del todo. Siempre que un descubrimiento desafía el pensamiento establecido, surgen preguntas. El equipo no acusa directamente a nadie, pero las preguntas quedan en el aire. ¿Es por motivos de seguridad o alguien no quiere que se sepa toda la verdad? Estas preguntas tácitas hacen que la historia de Oak Island sea aún más misteriosa. Estos retrasos aumentan la presión. El equipo sabe que cada día de retraso aumenta el riesgo. Las condiciones del terreno pueden cambiar, el agua puede inundarse y las pruebas pueden resultar dañadas. Aún así, es esencial seguir las normas. Este conflicto, la urgencia por llegar a la verdad y la lentitud del sistema, hacen que esta historia sea aún más tensa. Y cuando las cosas se detienen repetidamente de forma extraña, la gente empieza a hacerse preguntas. ¿Es todo una mera coincidencia? ¿O hay algo más oculto detrás? ¿Es que nadie quiere que se sepa la verdad? A medida que avanza la excavación, surge automáticamente una pregunta. ¿Realmente todo el mundo quiere que se revele al mundo toda la verdad sobre Oak Island? Esta pregunta no culpa directamente a nadie, pero teniendo en cuenta la historia no se puede ignorar. Cada vez que un descubrimiento pone en tela de juicio una vieja forma de pensar, aparecen automáticamente en el debate palabras como poder, política y control. La historia ofrece numerosos ejemplos en los que los descubrimientos que desafiaban las narrativas establecidas fueron gradualmente suprimidos. A veces se retenía la financiación, a veces se bloqueaba el permiso y a veces se desestimaba el descubrimiento por incompleto. También en el caso de Oak Island, cada vez que el equipo parecía acercarse a una verdad importante, surgía algún obstáculo. Todo esto plantea preguntas pero no da respuestas. No se trata de afirmar que exista una conspiración. Simplemente es importante entender que la historia no es solo lo que está escrito en los libros. A menudo está entrelazada con el poder y la identidad. Si un descubrimiento demuestra que lo que hemos creído durante años está incompleto o equivocado, podría cambiar muchas cosas. Tal vez, el miedo a este cambio inquiete a algunas personas. Por eso cobra importancia esta pregunta. ¿Es todo una coincidencia o hay gente que realmente quiere que ciertas cosas permanezcan enterradas bajo tierra? Nadie da la respuesta, pero las preguntas ahondan en la historia. La decisión final del equipo. Ahora el equipo de Oak Island se encuentra en una encrucijada en la que ninguna decisión es fácil. Se enfrentan a dos caminos: seguir adelante e intentar llegar a la verdad, o detenerse y anteponer la seguridad. Ambos caminos tienen sus propios costes. Si el equipo sigue adelante, los peligros son claros: el riesgo de inundaciones, la amenaza de hundimiento del terreno y la amenaza para la vida humana. Un paso en falso podría deshacer años de duro trabajo, pero si el equipo se detiene, la oportunidad por la que la gente ha estado esperando durante generaciones puede perderse para siempre. Esta decisión no es solo técnica, sino también emocional. Todos los miembros saben que esta excavación no es solo un proyecto, sino que podría convertirse en parte de la historia. Pero al mismo tiempo, nadie quiere poner en peligro la vida de nadie. Este conflicto hace que esta decisión sea la más difícil. En este momento, el equipo intenta escuchar los datos, la experiencia y su corazón. Nadie tiene prisa porque todos saben que la decisión que se tome aquí podría convertirse en el capítulo más importante de la historia de Oak Island. Y aquí la historia llega a un punto de inflexión en el que quedan más preguntas que respuestas. Nadie sabe lo que hay debajo, tal vez un tesoro, tal vez pruebas, o tal vez una verdad que lo cambiará todo. Lo que se oculta bajo tierra es cualquier cosa menos ordinario. Lo que yace debajo puede ser la verdad de Oak Island. Y si quiere ver esta verdad revelada, no se detenga ahora. Si no se suscribe ahora, se perderá el momento en que la historia se desvele. Porque cuando esta verdad salga a la luz, el mundo no podrá ignorarla.